Bienvenidos, queridos hermanos, en este día sábado, Día de la Santísima Virgen, vamos a reflexionar un poquito de un tema muy doloroso, un tema que aflige a la Santísima Virgen y que lo ha manifestado muchísimas veces, que es el tema de la cultura de la vida y cultura de la muerte. Por eso les invito a que tomen su cuaderno y su virome y nos pongamos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la consolación, Madre de Dios y de los hombres y causa de nuestra alegría. Henos aquí en tu presencia para contemplarte, admirarte y manifestarte nuestro amor y nuestro propósito de ser discípulos dóciles tuyos en el seguimiento de Cristo. Tú que soportaste de pie sin desmayarte la muerte de Jesús y que en los primeros días de la Iglesia eras apoyo y consuelo de los cristianos, tú que fuiste para Santa Mónica el paño de lágrimas en sus preocupaciones por su hijo Agustín, permanece siempre junto a nosotros como una madre que alegra y consuela con su sola presencia. Danos la fidelidad y la perseverancia en nuestro camino hacia la patria y el saber ser testimonios conscientes de Cristo en el mundo. Amén. Bueno, como les decía, estamos en el 12º tema, que es la cultura de la vida y cultura de la muerte, un tema fundamental, que hunde sus raíces en la mentalidad del mundo, en todo esto que venimos desarrollando, ¿no? Ayer veíamos el diablo. Bueno, el diablo es el inspirador de la cultura de la muerte. Hablábamos de la New Age, es una espiritualidad que adormece para el descompromiso y que implica que la gente no reaccione ante esta masacre que estamos viviendo. Por otra parte, tenemos toda una mentalidad del mundo que se va expandiendo y que es importante que conozcamos para dimensionar un poquito esto. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo dos guerras desoladoras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. En ambas guerras se calcula que hubo unos 75 millones de muertos, 15 muertos en la Primera Guerra Mundial y 60 millones en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el comunismo en China devastó y asesinó a 100 millones de personas. Una tragedia enorme. Ahora, palidecen todas estas tragedias delante de la gran masacre que estamos viviendo actualmente año a año. ¿Por qué? Se calcula que hay unos 70 millones de asesinatos en el mundo al año. Pero no cualquier asesinato, solo en un rubro, en una categoría. Abortos. 70 millones de abortos al año. Esto es terrible, lacerante y nos indica de una humanidad que está seriamente dañada en el amor, que ha escindido sexualidad de amor, sexualidad de apertura a la vida y de amar para dar vida. Entonces es un caos que se ha dado en nuestra sociedad donde se está masacrando a 70 millones de habitantes al año. Por lo tanto, este no es un encuentro que comienza con una idea, sino que lo que buscamos es una toma de posición en favor de la cultura de la vida. Porque no vivimos en un mundo neutral. Tampoco la historia es un terreno vacío. Hay una lucha real, concreta, silenciosa y persistente
entre dos culturas opuestas, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Como también lo enunciara y lo denunciara permanentemente el Papa San Juan Pablo II, quien nos dijo en Evangelii Vitae: estamos ante una realidad dramática. La vida humana se encuentra amenazada en su mismo origen y en su mismo final. Pero esta lucha no es solo social o política, es un combate espiritual, cultural y también tiene que haber una actitud misionera de fondo. Por eso este itinerario de consagración no busca devotos encerrados, sino testigos encendidos, apasionados, entusiasmados, creativos, con capacidad de iniciarse, de iniciativa, porque consagrarse es decir, ¿de qué bando voy a estar? ¿De la cultura de la muerte o de la cultura de la vida? Dos amores, nos vuelve a decir Agustín, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque aquí Agustín vio con lucidez por dónde pasan las cosas. Dos amores han hecho dos ciudades: el amor de sí hasta el desprecio de Dios, la terrena; el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. El amor de sí funda la cultura de la muerte. El amor a Dios funda la cultura de la vida. Aquí está el corazón del problema cultural. Y sobre todo en la decadencia de nuestra cultura occidental. La llamada cultura de la muerte no comienza con leyes injustas. No nos engañemos, no es problema de los diputados, de los senadores, sino con un amor desordenado. El yo colocado en el centro absoluto. Los diputados y senadores son nuestros representantes. Si nosotros tuviésemos una mentalidad evangelizadora, si la cultura de la vida estuviese pujante, ¿nos podrían imponer estas leyes? No. Cuando el hombre se adora a sí mismo, la vida se vuelve descartable. El otro se vuelve un objeto que lo puedo desechar y tirar. El débil se vuelve una carga insoportable que no la tenemos que tolerar. Esto es terrible, pero es lo que estamos viviendo en la actualidad. Esta cultura no te grita odio, vende comodidad, pero te da aislamiento. Te promete libertad, pero a cambio te esclaviza. Disfraza el egoísmo de derechos y terminás degradado en tu dignidad. Esto es fundamental porque lo que veíamos en el encuentro anterior de poshumanismo, de transhumanismo, parece algo muy etéreo que no tiene todo que ver con esto. Porque en función de los derechos, y tiene derecho el que puede y el que tiene, se legitima las atrocidades. Y entonces el ser humano que quería tener derechos termina degradado en su dignidad. La cultura de la muerte no ama la muerte por la muerte en sí mismo. No, tiene pánico, tiene terror a la vida. Y por eso desordena el amor. No ataca tampoco la vida directamente. No, hace que en la población se desordene el amor para que la misma población sea la causante de la cultura de la muerte. Es una cultura que comienza dejando de lado lo que no le sirve para finalizar con todos, o con casi todos. Benedicto XVI lo expresó con una lucidez total cuando dijo: una sociedad que no acepta a los que sufren, a los que dependen, es una sociedad cruel e inhumana. Y tenemos que decirlo con todas las letras. Nuestra cultura hoy en día en Occidente es una cultura cruel e inhumana. La cultura de la muerte, entonces, permanentemente va a rechazar la donación, el sacrificio, la fecundidad, la responsabilidad.
Y eso contradice el proyecto de Jesús. Y esto es fundamental entenderlo. Cuando se pierde el sentido de Dios, cuando yo quedo sin Dios, quedo desnorteado y me pierdo a mí mismo. Por eso Agustín dice, al apartarse de Dios el hombre se convierte en un problema para sí mismo. Yo me había vuelto un problema para mí mismo, dicen las confesiones. Cuando Dios es expulsado, el vientre se vuelve campo de batalla, lo más sagrado. El vientre materno se vuelve campo de batalla. La ancianidad se vuelve inútil. El enfermo se vuelve un estorbo. Y la cultura de la muerte es en el fondo una antropología herida, una humanidad que ya no sabe para qué vive, qué sentido tiene la vida. Esto es terrible, es lacerante. El Papa Francisco ha denunciado con fuerza pastoral. Esta economía mata, una economía que se planifica, una economía de diseño en orden a la muerte. Y también nos dijo, se descarta al niño por nacer y se descarta al anciano que ya no produce. Él nos insistía permanentemente, se sabe de la salud de una cultura en cuanto cuida a los miembros más vulnerables. Una cultura que no cuida a los miembros más vulnerables es cultura de la muerte. La cultura de la muerte no se impone con violencia, sino que anestesia, va inficionando la sociedad, implanta el relativismo moral, utiliza un lenguaje ambiguo, se apela a una falsa compasión y por eso el misionero consagrado a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María no puede callar, no podemos callar frente a todo esto. Nuestro queridísimo Papa León, qué alegría tener un Papa que sea parte de nuestra familia espiritual. León XIV ha insistido en que la misión no es ideológica, sino cristológica. El centro es Cristo. No se defiende la vida con eslóganes, sino mostrando el rostro de Cristo vivo. ¿Y cómo vamos a mostrar el rostro de Cristo vivo? Encarnando la palabra de Dios. La cultura de la muerte no se impone con violencia, sino que intenta adormecer. Y la cultura de la vida tiene un nombre, no es un ideal, no es un programa. ¿Quién es? Es Jesucristo, que vino de la Santísima Virgen María. Por eso nuestra meditación tiene que volverse a María y desde María a Cristo. San Luis dice, Dios quiere servirse de María para formar a los grandes santos de los últimos tiempos. María es la antítesis perfecta de la cultura de la muerte. Acoge la vida cuando no conviene. En medio de toda su realidad, dice sí. Cuando todo parece riesgo, confía cuando no entiende. Qué importante esto. María no sabía lo que iba a pasar. María se confía y dice sí, como hoy te está pidiendo a vos que trabajes por la cultura de la vida diciendo sí. Consagrarse a Jesús por María es aprender a engendrar vida donde el mundo siembra muerte. Sea vida biológica o sea vida espiritual, pero todos tenemos que generar vida. El catecismo nos dice que la vida no es mi propiedad, ni una propiedad. La vida es un don que tengo que respetar, custodiar y engrandecer. Nos dice, la vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios. Mi vida, que yo digo mí, no me pertenece, es de Dios. Por lo tanto, es fundamental cuidar, valorar y engrandecer la vida. Agustín nos dice en el comentario a San Juan,
Cristo no dijo yo soy la costumbre, sino yo soy la verdad. No te plegues a la costumbre de la cultura de la muerte. No seas insensible. Cristo es la verdad. El misionero no anuncia opiniones, anuncia una persona viva. Por eso nuestro lema no es negociable. Anunciemos a Cristo donde podamos, cuando podamos y a quien podamos. Y te invito a que te preguntes con honestidad, ¿qué cultura alimento con mis palabras concretas? No cuando voy a la iglesia, sino en mi familia, en mi comunidad. ¿Defiendo la vida solo en ideas o con gestos concretos? Me comprometo y realmente estoy en un proyecto de vida plena. ¿Me atrevo a anunciar a Cristo cuando incomoda o me quedo mutis por el foro? Te invito a que digamos, María, Madre de la Vida, rompe en nosotros toda complicidad con la muerte. Formanos como testigos valientes con el corazón encendido y los pies misionando. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Quién después de Dios? ¿Quién después de la Santísima Virgen? Y te invito a perseverar en la oración ferviente, a asistir y comulgar en gracia, sobre todo este fin de semana, Día del Señor, vivir en permanente acción de gracias para tener una vida llena de la alegría del Señor. Lectura diaria de la palabra de Dios, negarte a vos mismo para ser de Cristo, donarnos sinceramente a los hermanos y ser generosos en la vida, rezando diariamente el Santo Rosario. Qué lindo esa experiencia de encontrarnos a las 20 horas por Meet y compartir todos juntos el Santo Rosario. El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, sobre todo en este día del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.